Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, ustedes saben que Dios ha creado todas las cosas y la creación es algo maravilloso. Hay diferentes cosas creadas. Hay los minerales, la piedra, la tierra, la montaña, los minerales. Hay los vegetales, los árboles, las verduras, las frutas. Hay los animales, muchos animales, diferentes tipos. Pero también hay un ser todavía superior, inteligente, libre, el hombre, ser humano, que a la vez tiene parte del cuerpo que es animal, ser animado, y el alma, la inteligencia, la voluntad, como los ángeles. Y arriba de nosotros, y arriba de los hombres hay otros seres que existen, que viven, que aman, que tienen inteligencia, poder extraordinario, pero no tienen cuerpo. Los llamamos los ángeles. Y arriba de todo esto hay el Ser Supremo, el que existe por sí mismo, eterno, infinitamente bueno, sabio, todopoderoso, que llamamos Dios. Entonces todas las cosas existen, son seres, pero entre la piedra, la planta, el animal, el hombre, el ángel, el Dios, hay diferencia, claro, hay diferencias. Ahora los ángeles, dije, son inmateriales, no tienen cuerpo. Sin embargo, a veces, mandados por Dios, y bien tomaron figura humana, en el caso, por ejemplo, de San Rafael, arcángel, San Gabriel, que se presentó a la Virgen, San Miguel, arcángel. Entonces, cuando ustedes ven el ángel, por ejemplo, San Miguel con sus alas, su casco, su espada, etc., es que, cuidado, no tienen ni casco, ni ala, ni cosas. Son seres espirituales, pero se manifiestan bajo esta forma. Las alas significa que un ángel puede actuar de un lugar a otro muy rápidamente, ¿sí? La espada significa que tiene mucha fuerza, ¿sí? Etcétera. Ahora, el caso de nuestro santo, San Rafael, significa medicina de Dios, doctor de Dios. Había un hombre muy piadoso, muy piadoso, un hombre muy caritativo llamado Tobías, y estaba ahí en Mesopotamia durante los tiempos de los asirios, en los años 800 antes de Cristo, y había persecución contra este pueblo. Entonces mataban de esa gente, y el rey había prohibido sepultarlos para humillarlos. Pero este hombre, Tobías, dijo: no, mejor obedece a Dios que a los hombres, porque es injusto lo que pasa. No es correcto, un hombre tiene que ser sepultado para que los perros no coman su carne, ¿sí? Es carne, nuestra carne. Entonces, cuando le decían que había un muerto, un asesinado, él se levantaba, dejaba a media su comida e iba a robarse de un cierto modo el cadáver, lo escondía, y de noche iba a hacer una tumba y lo sepultaba. Y un día, cansadísimo de sepultar, etcétera, se puso bajo un árbol y le estorqueó de unos pájaros, cayó sobre sus ojos y quedó ciego. El pobre Tobías quedó ciego. Y cayó también poco a poco en la miseria económica. Tenía un hijo llamado Tobías el joven, Tobías hijo. Dijo: mira, hijo, estamos aquí entre paganos, necesito que usted se case con de nuestra religión, con una gente creyente en Dios verdadero, y vaya a tal lugar, tengo un dinero con un amigo que me debe ese dinero. Entonces vaya a hacer ese viaje, pero cuidado, primero vea con quién vas, vaya a ver si encuentra a alguien que viaje hacia esta región. Y cuando salió a la orilla del pueblo, vio un joven hermoso, grande, fuerte, valiente, amable, y se presenta y dice: ¿a dónde vas? Voy a tal lugar. Yo también. Entonces somos compañeros de viaje. Pero no sabía que este joven que iba a acompañarlo era un mensajero de Dios. Eso significa ángel, mensajero, enviado de Dios. Era San Rafael arcángel, pero no sabía. Entonces fue a presentarlo a su papá. El papá, muy contento que tenga un amigo tan bueno, lo guía. Dijo: no, yo conozco todo el camino, conozco la familia, conozco todo. Yo los llevo. Y durante el viaje tuvieron que bajar el río un poco para limpiarse, tomar agua, bañarse, y un pez grandísimo casi iba a devorar a Tobías joven. Y ahí el joven Rafael, bajo forma humana, dice: agárralo, lo protege de la muerte, agarran el pez, y que saca su hiel, su hígado, su corazón, lo saca. ¿Para qué? Dice: no te preocupes, eso va a servirnos. Llegan finalmente a donde tenían que irse. Rafael fue a recuperar el dinero que debían a Tobías padre,
y también van a los familiares, amigos, paisanos de Tobías para buscar una novia. Había una muchacha llamada Sara, no es la Sara de Abraham, otra Sara, otra muchacha Sara. La pobrecita se había casado 7 veces y cada vez, la noche de la boda, el demonio mataba al esposo y lo sepultaba. Y no sabían por qué. Y finalmente piden la muchacha, la aceptan desde el matrimonio a Tobías joven. Y el día, pero estaban tristes porque se dice, este hombre va a morir. Pero el ángel Rafael dijo a Tobías, no, usted toma este producto que sacamos del pez, usted va a quemarlo y yo voy a protegerte, no te preocupes. Entonces sí, es un rito religioso, rezando a Dios, y Rafael agarró el demonio, lo llevó a Egipto, ahí lo paralizó, lo amarró, y Tobías no murió. Y de noche los papás de Sara habían mandado excavar la tumba, y la mañana mandaron a una muchacha para ver, estaban dormidos los esposos ya tranquilos en su cama, y ya no murió. Entonces la alegría continuó, hicieron su fiesta, etcétera, etcétera. Y después preguntaron a Rafael, ¿y por qué estos 7 primeros habían sido matados por el demonio? ¿Qué había pasado? Porque esto, decía esta gente, estos hombres no buscaban el matrimonio según el corazón de Dios. Buscaban como animales sin razón su satisfacción egoísta. Por eso Dios los mató. Y por eso los novios, las novias deben respetarse. No deben unirse en matrimonio sin casarse por la iglesia, por la visión de Dios. Los novios, las novias que quieren usar de su cuerpo como si fueran esposos y tener lo que no pueden tener juntos sin casarse, es pecado grave, pecado de fornicación, pecado que desagrada al Señor, pecado de impureza. La impureza es el pecado que más gusta el diablo. ¿Por qué? Porque él es impuro. Ese es impuro, ese es el problema. Entonces estos hombres, dice Rafael, buscaban a la mujer, sí, pero como animal sin razón, para su egoísta satisfacción. Por eso Dios permitió que el demonio los matara. Usted dice, antes de consumir tu matrimonio, antes de intimidad con tu esposa bendecida, vas 3 días a hacer oración con ella. 3 días de oración. Entonces, queridos hermanos, jóvenes que van a casarse, que no están casados, que quieren casarse, cuidado. Casarse es bueno, casarse bien de Dios, casarse bien es un matrimonio y los esposos son colaboradores de Dios, pero cuidado, cada cosa en su tiempo. Y si pasó algo, tiene que parar esto. Parar, confesarse, arrepentirse, decir nunca más hacer algo que desagrada al Señor. Y finalmente Tobías y Rafael van a regresar. La esposa de Tobías padre ya estaba murmurando, criticándolo. Teníamos un solo hijo, usted lo mandó, etcétera, etcétera. Y el otro dice, esposa, paciencia, confianza en Dios nuestro Señor. Y finalmente, Tobías, hijo, y Rafael, con Sara, la esposa, regresan. Y la alegría fue muy grande en esta familia. Pero Tobías, papá, todavía es ciego. ¿Qué vas a hacer? Y bien, Rafael va a sanarlo con la medicina que tomaron del pez y abrirle sus ojos. Entonces hay aquí 2 cosas extraordinarias. Dios mandó su ángel Rafael, uno para libertar la muchacha Sara, que rezaba mucho para ser liberada de esas cosas. Dios le mandó el ángel para sanarla, protegerla, libertarla de esta catástrofe. Y 2, van a sanar los ojos del ciego Tobías. Por eso llamamos a Rafael medicina de Dios, médico de Dios. Algo maravilloso. Y al final, Tobías padre, hijo, ya sano, quedé. Dije, ahora, ¿qué vamos a dar a este joven? Porque no saben que es el ángel todavía. No se declaró. ¿Qué vamos a darle? Y habían traído dinero, bienes, etcétera. Y bien, Tobías, hijo, muy generoso, dijo, papá, y bien, me llevó sano, me regresó sano, me protegió, sanó a mi novia, fue a cobrar el dinero que teníamos que recibir, y bien merece que le demos la mitad de lo que hemos recibido.
muy generoso, ¿no? Lo llaman, los tres juntos, y dicen, te pedimos el favor que usted acepte este dinero por todo lo que nos hizo. Y en este momento, en el capítulo 12 de Tobías, versículos 7 a 15, Rafael va a manifestarse. Dice, en aquellos días dijo el ángel Rafael a Tobías, bueno es esconder el secreto del rey, y es también muy loable el revelar y ensalzar las obras de Dios. Alabar a Dios, dar gracias a Dios. Buena es la oración con ayuno, y dar limosna mucho mejor que tener guardado los tesoros de oro. Porque la limosna libra de la muerte, del pecado, y es la que lava los pecados y alcanza la misericordia y la vida eterna. Queridos hermanos, en la fe cristiana, según el Evangelio, la limosna es buena, la limosna ayuda, la limosna trae misericordia de Dios sobre todos. Ahora, cada quien da según lo que puede. Por ejemplo, en el Evangelio había gente que daban de 500 y de 1000, y había una viuda que dio 10 centavos. Y Cristo dijo, ella dio más que los demás. ¿Por qué? Porque ella dio de su necesario, los demás daban de su superfluo. A una persona puede decir, pero padre, yo no tengo dinero para hacer limosnas. Y bien, gracias a Dios, hay 14 maneras de hacer limosna, no solamente una. Dar de comer, de beber, visitar a los enfermos, a los presos, etc. Son limosnas, vestir a los pobres, etc. Es limosna temporal. Pero también hay limosna espiritual. Por ejemplo, una persona da un buen consejo a otra persona. Buen consejo para que deje el pecado, para que deje hacer fechorías, es grande limosna. Una persona enseña la doctrina de Cristo, el catecismo, el camino de Dios a la persona ignorante, es grande limosna. Otra persona ya no aguanta a sus compañeros, sus vecinos, sus hijos, su esposo o esposa, no sé qué, sin embargo, perdona, grande limosna. Aguanta, soporta, perdona, es grande limosna. Una persona enferma ofrece sus enfermedades y sus oraciones para la conversión de los pecadores y permanecer a los justos, es grande limosna. Entonces la limosna es muy variada, ¿sí? Por ejemplo, una persona te ofendió, en lugar de decirle de que va a morir y armar una catástrofe, usted perdona, reza un Padre Nuestro por esta persona, hace grande limosna, como se hubiera dado 10,000 pesos de limosna. Entonces, sepamos esas cosas, es algo importante. Entonces aquí dice, la limosna sí libera incluso del pecado, ese es el alcance de Dios, misericordia, ¿sí? Mas los que cometen pecado e iniquidad son enemigos de su propia alma. Queridos hermanos, el único peligro que realmente es peligroso para el ser humano no es la enfermedad física. Muchas veces la enfermedad física es una bendición. Un día estaba en el hospital, había un señor acostado con un grande collar en el cuello. Entonces se dio cuenta que yo estaba allá apoyando a los enfermos en las emergencias. Empezó a gritar, padre, padre, padre. Fui a verlo, se confesó. Escuché su confesión, le di absolución en nombre del Señor para libertar su alma de sus pecados. Me voy, dice, padre, regrese por favor, tengo algo más que decir. Dígame, regresé. Dijo, llorando, doy gracias al Señor por ese accidente. Cuando yo estaba bien físicamente, pecaba, corría el camino del infierno, ni pensaba en Dios ni en mi alma. Ahora que me accidenté, me doy cuenta de lo vacío del mal y doy gracias al Señor por esta prueba. Queridos hermanos, hay dos tipos de enfermedad. La enfermedad física es verdad que es dolorosa, es verdad que uno tiene que aguantar, soportar, le duele, todas esas cosas. Es verdad todo eso. Pero hay una enfermedad mucho más peligrosa que lleva al infierno eterno. ¿Y cuál es esa enfermedad? Eso se llama el pecado. Y el pecado, hay dos tipos de pecado. Pecado que nos hieren, que nos debilitan, que nos manchan, y pecado que nos matan. Pecado que hiere, por ejemplo, una mentiría, un pequeño robo insignificante, un pequeño enojo, una flojerita. Esos son pecados pequeños. No está bien para nada, pero no nos matan todavía, no nos separan de Dios. Pero hay pecado que sí separa completamente de Dios. Abre la puerta del infierno, cierra del cielo, ese es pecado mortal. Ejemplo de pecado mortal, San Pablo, capítulo 6 a los Corintios, dice esto, 1 Corintios capítulo 6, 9, dice esto.
No viva en la ilusión, la mentira mental, hermanos. Ni los adúlteros, ni los fornicarios, los que viven pecado mortal, de unión libre, etcétera, los que tienen intimidad sin ser casados por la iglesia, ni los adúlteros, ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los rapaces, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los afeminados heredarán el reino de los cielos. Ahora, ¿qué debe hacer uno si uno pecó? Y bien, si uno pecó mortalmente, abrió delante de sí la puerta del infierno y cerró la del cielo, debe arrepentirse, claro. Debe dejar de pecar, claro. Debe pedir de todo corazón perdón al Señor, claro. Pero también debe hacer lo que Cristo dijo. ¿Qué dijo Cristo? Y bien, Cristo dijo de perdonar los pecados. Nuestro Señor murió en la cruz por nosotros el Viernes Santo. No estábamos ahí. Él nos conocía y sabía todos los pecados que íbamos a hacer. Y bien, dio su sangre en la cruz por nosotros. Y esta sangre derramada por Cristo en la cruz el Viernes Santo se derrama sobre nuestras almas en los sacramentos, en el bautismo. Y si hemos pecado por gracia del bautismo, mediante el perdón de los pecados. Hay gente que dice, yo me confieso con Dios. Bonito. Y es verdad, una persona que no tiene a su alcance un sacerdote, que quiere, se arrepiente, quiere confesarse, si Dios perdona porque no es sacerdote y quisiera confesarse. Pero pudiendo confesarse al sacerdote y no lo hace, no hay perdón. Hay gente que dice, yo tengo con Dios, espere. Pero si Dios da a los hombres poder perdonar los pecados, mejor todavía. ¿Por qué? Porque uno oye. Entonces Cristo dijo el domingo de Pascua a los apóstoles, que eran sacerdotes, reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes tienen que quedar detenidos. Entonces cuando se confiesa el sacerdote, que hermanos, debe tener confianza, no tener miedo. El Padre es como el doctor, sabe todas las enfermedades. Cuando uno está en el hospital, el doctor mira la cara, ¿qué dice? Ya sabe que lo que no tiene. Ya sabe. Por eso hace preguntas, pero ya sabe. Entonces lo mismo el Padre sabe los pecados que hay. Solamente uno tiene que decir el pecado para que salga. Cuando uno comió algo indigesto, ¿qué debe hacer para sanar? Debe sacarlo, debe vomitarlo. Entonces cuando uno dice sus pecados, el Padre no se asombra de lo que uno dirá. ¿Por qué? Porque sabe todos los pecados que hay. Al contrario, el Padre está contento de poder perdonar esos pecados. Entonces, cuando se confiesan, no tengan ni pena, ni falsa vergüenza, ni orgullo. Diga, Padre, soy un pecador y de los peores, estos son mis pecados. Dice tal pecado y punto. Al decirlo todo sale y entonces dice Jesús por la boca del sacerdote, dice, yo te absuelvo tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. La confesión por el pecado limpia el alma, expulsa el demonio, abre el poder del cielo, cierra del infierno, los hace hijos de Dios. ¿Qué queremos más? Había en la cruz 2 ladrones, ¿se acuerdan? 2 ladrones había en la cruz. ¿Qué pasó con ellos? Uno como terco quería quitar el dolor físico y el otro, mientras se dio cuenta que Cristo no es cualquiera, es el gran Mesías, y bien dijo, cállate, nosotros hemos pecado, merecemos esto, Él es inocente. Señor Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué diferencia hay entre los que están en el cielo y los que están en el infierno? Quizás los que están en el cielo paquearon más que los que están en el cielo. En el infierno, ¿qué pasó entonces? Porque los que están en el cielo, aunque en pecado, se arrepintieron, se confesaron, se libertaron de sus pecados. Por eso, queridos hermanos, por favor, que nadie viva en pecado. Cuando una persona está en pecado, no está bien, está enferma, gravemente enferma. El pecado cierra la puerta del cielo, dije, ahora del infierno. La confesión hace el contrario, expulsa el demonio y el pecado, abre la puerta del cielo, cierra la del infierno. Nos hace hijos de Dios. Sean lo que sean los pecados que uno hizo, si se confiesa, hay perdón y hay vida eterna. Por eso dice el arcángel aquí, los que pecan, dice, son enemigos de su propia alma. Y finalmente San Rafael va a manifestarse al final, dice, Tobías, cuando usted enterraba a los muertos y rezabas, yo presentaba tus oraciones a Dios Santísimo. Y porque usted era bueno y eras acepto a Dios, bien, era necesario que la tentación, la prueba, la enfermedad te probase. Entonces, queridos hermanos, el que ofrece sus penas, sus dolores al Señor, no solamente no pierde, sino que gana mucho. Y al final dice, yo soy Rafael Arcángel, uno de los 7 espíritus que estamos ante el Señor.
Y ahí Rafael cumplió su misión y desaparece. Y Tobías, padre e hijo, alegres, contentos, agradecidos, dan muchas gracias al Señor. Entonces demos gracias al Señor, que no solamente mandó Rafael Arcángel a cuidar, ayudar, sanar Tobías, padre, y libertar del poder del demonio Sara, sino también demos gracias al Señor porque Dios nos dio a todos un ángel de la guarda. ¿Sabían esto? Todos tenemos un ángel día y noche a nuestro lado. Entonces pedir su ayuda, pedir su protección, agradecerle y no hacer nada que nos haríamos frente a todo el mundo. Porque los ángeles, por no tener cuerpo, no se cansan. Día y noche están a nuestro lado. Y Dios solo sabe, y el día del juicio veremos de cuántos peligros nos han liberado nuestros santos ángeles. Entonces honremos nuestro santo ángel, y cuando tenemos ganas de hacer pecados, de hacer fechorías, de hacer cosas que no debemos hacer y que nos haríamos frente a todo el mundo, digamos, no estoy solo. Mi ángel de la guardia a mi lado, yo no puedo profanar esta presencia, no solamente del ángel, sino también presencia de Dios. Amén.